Buenos días, estudiantes. Yo soy Lemis Eduino y hoy vamos a dar inicio a la unidad 2 de la clase de biología. Espero que abran sus láminas de PowerPoint que están aquí ya colocadas en la plataforma de Classroom. Como siempre, colóquenme una ventana aparte de manera de que puedan visualizar las láminas y colocarlas en pantalla completa para poder ir escudriñando todo lo que yo he colocado. Bien, chicos, vamos a comenzar con el tema de esta unidad que se llama histología. ¿A qué sonará histología? ¿Qué nos llamará la atención? Bueno, vamos a empezar a comprender un poco sobre lo que tiene que ver con esta palabra. Bien, allí en su primera lámina habla de que la histología es una rama, ¿verdad?, que estudia la composición, la estructura y más que todo las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Recuerden que ya vimos un nivel de organización estructural en la cual llegamos aquí para poder formar un órgano tenía que estar compuesto de tejidos. Bien, llegando a este punto, entonces, ¿qué sucede? La histología está estrechamente relacionada con la anatomía. Bien, lo que ya hemos estado viendo en nuestra primera unidad. ¿Y qué pasa? Pues en este caso específicamente la anatomía microscópica. ¿Por qué? Porque recuérdense que un tejido no es algo para subunidades observables a simple vista. Obviamente se puede observar un músculo, pero es dentro de ese músculo, por ejemplo, ¿verdad? Porque existen muchos tipos de tejidos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ella está compuesta por muchas unidades de tejido. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este concepto va más allá, observando también lo que son las células. Entonces ya podemos ver que no todo es observable. Y bien, interiormente también puede ser en corpúsculos, ¿verdad? Que es lo que son los que nos dan las sensaciones, los corpúsculos están en todo nuestro cuerpo, nuestra piel. Y bueno, estas ya unidades se relacionan más estrechamente con bioquímica y lo que es la citología, que es la parte de medicina. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de nuestra historia para poder comprender mejor. En este caso, las primeras investigaciones, ¿verdad?, fueron posibles a partir del año 1600. Y como pueden observar en sus láminas, ¿verdad?, cuando se incorpora el microscopio, ¿verdad?, lo empiezan a surgir más que todos los estudios anatómicos, se empieza a visualizar más interno y a profundidad. Bueno, uno de estos científicos que se dio la tarea de conocer sobre estos trabajos y que tuvo la curiosidad de estudiar fue Malpighi, Marcelo Malpighi, ¿verdad? Él es el padre de la histología, su fundador, y obviamente su nombre aún persiste con algunas de sus estructuras y de sus estudios histológicos que se realizaron en esa época. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué estudia la histología como tal? ¿O qué es la histología? Bueno, como ustedes pueden observar ahí en la definición que tiene en su lámina, la histología no es más, ¿verdad?, que una parte de la ciencia que estudia la estructura microscópica de los tejidos, ¿verdad? Y también lo que tiene que ver con las agrupaciones de células, como ya dijimos antes, va mucho más allá. Bien, ¿por qué? Porque ellos tratan de ver qué función específica cumplen cada uno de ellos. Recuérdense que este tipo de, en este caso, de materia, existen diversos tipos de exámenes. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que su función y su utilidad es muy diversa. Estos exámenes histopatológicos o histológicos, como podrían decir, son muy importantes y tienen aportes como en la histopatología, en lo que son las investigaciones forenses, inclusive para la arqueología y aún más interesante también sirve para la educación. Bien, ¿por qué en la histopatología? Recuérdense que cuando hablamos de patología ya nos hace referencia a enfermedades, entonces estamos tratando simplemente cuando sucede un organismo enfermo que tenga que ver referencia con los tejidos, ya estamos viendo de qué posiblemente enfermedad estamos tratando y la histopatología en este caso nos va a ayudar a detectar este tipo de enfermedades, inclusive lo que es su corrección, su prevención, su tratamiento, etc. Hablamos también de las investigaciones forenses porque cuando hay un análisis, ¿verdad?, de lo que son los tejidos biológicos,
inclusive para lo que son escenas de crímenes pueden dar y proporcionar mayor información. Para la arqueología, en este caso nos permite entender, ¿verdad?, mediante exámenes encontrados en lo que son restos, bien sea de antiguas sociedades, de antiguos especímenes, etc. Nos va a determinar mejor lo que es el conocimiento de esa especie o de ese individuo que vivió hace épocas atrás. Bien, como educación no es más que para enseñar las técnicas básicas, bien sea una enseñanza a nivel universitario o como estamos haciendo ahorita en este caso. Bien, continuamos chicos, pasemos a la siguiente lámina. En realidad, en este caso, ya sabemos que es el estudio no solamente de los tejidos, sino también de las células. Podemos decir que se clasifican en este caso en un grupo de células similares, los tejidos particularmente, y ellos van a tener la misma función en cualquier parte del cuerpo, dependiendo obviamente de su estructura física y las funciones que realizan. En este caso se dividen no más que en 4 tipos de tejidos, que os los coloqué allí. Sería el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a hablar del tejido epitelial. Cuando hablamos de tejido epitelial, hablamos del tejido que generalmente constituyen las capas de nuestra piel. También existen otro tipo de tejidos, pero en este caso, ¿verdad?, ellas van a formar una membrana celular y va a recubrir toda la superficie del organismo. Por eso es que les hablé que en nuestro caso sería la piel, en este caso la epidermis. También no solamente recubren las superficies externas, también pueden recubrir una superficie interna, como por ejemplo sería el tracto digestivo, el respiratorio, las cavidades internas, en este caso de las arterias, las venas y los capilares. Bien, ahí les coloqué diversos tipos, en este caso de tejidos epiteliales. En este caso están los simples, los estratificados. Eso ya más que todo la formación de cómo se van uniendo cada una de las células dependiendo del organismo o de la superficie a las cuales estén recubriendo. Ok, pasemos y hablemos ahora sobre los que son los tejidos conectivos o también denominados tejidos conjuntivos. Este tipo de tejido en realidad se encuentra en una gran cantidad de partes de nuestro cuerpo humano, por ejemplo, ¿verdad? Ellos van a formar un material viscoso que va a separarse entre sí más que todo por una sustancia intercelular, ¿verdad? Y ellos van a permitir sostener la integración, por ejemplo, lo que es el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el óseo, que en este caso ya tenemos más idea de lo que pueda representar en nuestro cuerpo, y obviamente está el tejido sanguíneo. Allí se encuentran ejemplos que les dejé para que lo puedan observar con mejor naturalidad, y también les coloqué la clasificación de todo este tipo de tejidos, aunque no vamos a ahondar mucho porque ya sería entrar en una materia mucho más extensa. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el tejido muscular. Bien, la palabra en sí lo dice, estamos hablando sobre el tejido, ¿verdad?, del que conforman los músculos. Este tejido está formado generalmente por fibras musculares, como podemos observar allí en lo que son las imágenes que yo coloqué, ¿verdad? Ahí hay miofibrillas, ¿verdad?, como pueden observar, y estos son capaces de como enlongar, ¿verdad?, o sea, dar elasticidad al músculo, bien sea para estirar o para contraerse. Y bien, estos se clasifican más que todo en los que son los músculos esqueléticos, los músculos cardíacos y lisos. Cada uno de ellos generalmente van cumpliendo una función específica. ¿Qué produce el tejido muscular en sí? Recuérdese que dependiendo del tipo de tejido muscular, él va a cumplir una función, bien sea una postura adecuada, un movimiento, ejercicio, entrenamiento, etc. Bien, pasamos ahora a otro tipo de tejido que generalmente a lo mejor se conoce, pero no se tiene mucho énfasis a lo que es el tejido nervioso. Probablemente algunos ya lo hayan escuchado, pero aunque no lo crean, el tejido nervioso es más que todo las células. Miren ya en este caso otro tipo de ejemplo que compone el tejido nervioso. En este caso son las células, ¿verdad?,
que están compuestas por neuronas. Ellos van a establecer, ¿verdad? Obviamente un sistema complejo de conexión, como ven en esa imagen de allí, una red específicamente, donde ellos van a tener la capacidad de regenerarse, pero muy lenta. Funcionan como receptores de estímulos, obviamente van transmitiendo la señal. Existen las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, las neuronas de asociación, esto dependiendo de la función que vayan a cumplir. Bien, por eso es que es importante saber, en este caso, una persona que sufre Alzheimer, no sé si conocerán este tipo de enfermedad, que es una enfermedad degenerativa del cerebro en donde hay una pérdida, digamos que degenerativa, donde se les va olvidando todo lo que pueda uno conocer. Es una enfermedad un poco triste y bien, pues este tipo de casos es donde se aplica lo que es la pérdida de este tipo de tejido. Se van destruyendo las neuronas y como su recuperación es extremadamente lenta, no da cabida a la velocidad de destrucción en las cuales sucede en esta fase, que empieza por demencia senil. Generalmente dan en las personas mayores, mas sin embargo todo siempre tiene su excepción. Bien chicos, miren, ¿por qué es importante estudiar la histología? Porque así como la anatomía vimos, ¿verdad? En este caso la histología es muy importante porque nos va a permitir conocer las funciones que están dentro de nuestro organismo, las estructuras que también se encuentran presentes en ella. Fíjense cómo podemos ver que ahora el tejido nervioso también está compuesto por neuronas, algo sumamente que puede ser que no se tenía en conocimiento. Esto nos puede ayudar inclusive para futuros campos como el área de la medicina, para la biología y también conocer las propiedades de nuestro organismo en condiciones normales. Observar a su vez cierta cantidad de enfermedades que puedan producirse. Entonces la histología como tal es un campo muy importante que se tiene que tener en cuenta y que al conocimiento general, a pesar de que no sea algo en donde nos queramos desarrollar, pues lo tengamos presente para poder, quién sabe si algún día necesitarlo. Bien chicos, entonces esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, allí está colgado su ficha evaluativa. Recuerden que me la tienen que entregar el primero, a máximo hasta antes de medianoche, 11:59. Tienen alguna consulta en su horario establecido y bueno, espero que estén en su casa cuidándose resguardadito. Que pasen muy buen día.